Capítulo 6. El impuesto estatal y las tasas sobre el juego. La tributación estatal sobre el juego se articula desde la publicación de la Ley 13/2011 de regulación del juego por medio de dos vías complementarias. Una prioritaria que grava el juego por el impuesto sobre actividades de juego y otra con carácter complementario grava mediante las llamadas tasas de juego, la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar contenida en el Real Decreto Ley 16/1977, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales del juego, y desarrollada por el Real Decreto 2221/1984, y la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, regulada en el Decreto 3059/1966, por el que se aprueba el texto refundido de las tasas fiscales. En el origen de nacimiento de este nuevo impuesto se encuentra la necesidad de cumplir con el mandato de la Ley 56/2007 de medidas de impulso a la sociedad de la información y dar una respuesta más adecuada a la tributación del juego online. Por su parte, las llamadas tasas de juego surgieron en paralelo a la legalización general de los juegos de azar llevada a cabo durante la transición política y se unieron así a la preexistente tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias. En su origen, ambas figuras gravitaban sobre el juego privado, ya que los juegos de azar promovidos por el sector público, como las loterías, quinielas, etc., quedaban al margen de la tributación dada su gestión en régimen de monopolio. La Ley 13/2011 introduce unos nuevos mecanismos de regulación del juego alejados de este concepto monopolístico, del que solo quedó como recuerdo el mantenimiento en la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. A pesar de su nomen juris, tanto la doctrina como la jurisprudencia, incluso la del Tribunal Constitucional, ha venido reiterando que la mayoría de ellas son auténticos impuestos, puesto que se exigen sin especial atención a una actividad de la Administración. La Ley 8/1980, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, establece con carácter general la posible cesión de los tributos sobre el juego a las comunidades autónomas. De acuerdo con la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, se cede a las comunidades autónomas el rendimiento de los tributos sobre el juego producido en su territorio. La determinación del alcance de la cesión y de los puntos de conexión con el territorio solo se refiere a las tasas sobre el juego. Así, para estas, la cesión comprende el total rendimiento producido por estos impuestos en el territorio de cada comunidad autónoma y además competencias normativas sobre las exenciones, la base imponible, los tipos de gravamen y cuotas fijas, las bonificaciones, el devengo y determinados aspectos de la aplicación de estos tributos. Si la comunidad autónoma no hiciere uso de estas competencias, se aplicaría en su defecto la normativa estatal. La comunidad autónoma ejerce por delegación del Estado la gestión tributaria y la revisión de actos dictados en ejercicio de la misma, salvo determinados aspectos excluidos expresamente de la delegación. En los territorios forales, los tributos sobre el juego pertenecen tradicionalmente a las correspondientes diputaciones forales. En la actualidad, todas las comunidades autónomas han ejercido ya en alguna medida sus competencias normativas sobre las tasas del juego. En relación con el impuesto sobre actividades de juego, en cuanto al alcance de la cesión, a diferencia de las tasas de juego, la ley reguladora del impuesto solo ha cedido a las comunidades autónomas la posibilidad de incrementar el tipo de gravamen, y en el orden recaudatorio la misma ley ha dispuesto la cesión parcial de lo recaudado, señalando la manera de proceder en el reparto. No obstante, debe señalarse que corresponde en exclusiva al Estado lo recaudado por el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivo-benéficas y las apuestas mutuas hípicas estatales, incluso si se realizan mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Finalmente, debemos mencionar la creación, esta vez sí, de una verdadera tasa por la gestión administrativa del juego, cuya regulación se encuentra en el artículo 49 de la Ley 13/2011. La gestión y recaudación de la tasa le corresponde actualmente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Orden 1227/2020 aprueba el modelo 602 para la autoliquidación de la tasa y se determinan la forma, plazos y procedimientos de presentación. Pasamos al impuesto sobre actividades del juego. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 13/2011, constituye el hecho imponible la autorización, celebración u organización de los juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de ámbito estatal y las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales que tengan este mismo ámbito sin perjuicio de los regímenes forales de concierto y convenio económico y lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. La organización, celebración o explotación de las actividades de juego ofrecidas por Internet, que consta que están dirigidos al mercado español, estarán sujetos a la Ley de Juego española sin que sea preciso que los operadores estén radicados en España o que dispongan de un establecimiento permanente. Por juego ha de entenderse toda actividad en la que se arriesgan dinero u otros objetos valiosos sobre resultados futuros e inciertos, ya sean producto del puro azar o de las destrezas de los jugadores o de ambos componentes, pudiendo ser el premio en metálico o en especie, a diferencia de las rifas donde el premio ha de ser exclusivamente en especie. Se distinguen las rifas por ser una modalidad del juego basada en un sorteo o selección por azar de billetes o papeletas, que se celebrará en una fecha determinada. En los concursos se requiere la intervención de un medio de comunicación como la radio, televisión, internet u otros y de una aportación económica de los jugadores, bien directamente o mediante llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto u otros procedimientos en los que exista una tarificación adicional, por lo que resulta irrelevante en esta modalidad de juego que intervenga el azar o las competencias de los concursantes o el premio alcanzado. Las apuestas, sean estas deportivas o de otro tipo, son aquella modalidad de juego en donde se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado, cuyo desenlace es incierto y ajeno a los participantes, determinándose la cuantía del premio en función de las cantidades apostadas u otros factores fijados previamente en la regulación de la apuesta. Finalmente, las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales también recaen dentro del ámbito objetivo del hecho imponible del impuesto, si bien quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 13/2011. Se definen como sorteos que tienen una finalidad exclusivamente promocional de un producto o servicio o publicitaria en donde la única contraprestación consiste en el consumo del producto o servicio, exigiendo en su caso la condición de cliente de la entidad objeto de la promoción o publicidad. Del ámbito del impuesto se excluyen también los juegos de lotería de ámbito estatal con independencia del operador público o privado que los organice o celebre. El devengo del impuesto se producirá con la autorización, celebración u organización y en la fecha de la autorización. No obstante, cuando se trate de actividades sujetas cuya autorización, celebración u organización se extienda a periodos temporales iguales o superiores al año natural, el impuesto se devengará el primer día de cada año natural, excepto en el primer año cuyo devengo coincide con la fecha de su autorización. Serán sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica reguladas en el artículo 35 de la Ley General Tributaria que operen, organicen o desarrollen las actividades gravadas por el impuesto. Si bien se establece que serán responsables solidarios del pago del impuesto con carácter general
un conjunto de personas que pueden estar ofreciendo, beneficiándose o permitiendo que se desarrollen las actividades de juego a personas con residencia fiscal en España sin que los operadores cuenten con los necesarios títulos habilitantes. Ello incluye a los dueños o empresarios de infraestructuras y los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando debieran razonablemente presumir que dichas infraestructuras o servicios se utilizan o sirven específicamente para la celebración de actividades de juego regulados en la Ley 13/2011. A estos efectos, la ley señala que cualquier persona o entidad podrá constatar a través de la página web, actualmente de la Dirección General de Ordenación del Juego, la información necesaria para comprobar si una actividad cuenta con los permisos habilitantes necesarios. Esta figura tributaria se cuantifica de forma sencilla mediante la aplicación de unos tipos de gravamen proporcionales sobre la base imponible, resultando la cuota tributaria a pagar. No obstante, dada la variada tipología de juegos que recaen en el ámbito objetivo de este impuesto, no es posible determinarla con carácter general. Según el tipo de juego, la base imponible podrá estar constituida por los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda obtener directamente derivado de su organización o celebración, o por los ingresos netos, esto es, los ingresos brutos deducidos los premios satisfechos por el operador. Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, la base imponible se integrará por las comisiones o cantidades por servicios relacionadas con la actividad del juego pagadas por los jugadores al sujeto pasivo. En las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o de promoción, la base imponible será el importe total del valor del mercado de los premios ofrecidos o ventajas concedidas a los participantes. Y en el caso de las actividades de juego en las que el jugador participe a través de instrumentos de tarificación adicional, se considerará que la cantidad destinada a la participación en el juego es el importe de la tarificación adicional, excluido el IVA o impuesto indirecto correspondiente. En cuanto a los tipos de gravamen, se trata de los siguientes. En las apuestas deportivas del Estado supone un 22%, en las apuestas deportivas mutuas de contrapartida y cruzadas, apuestas hípicas mutuas y contrapartida y otras apuestas mutuas de contrapartida y cruzadas supone un 20%. Rifas y rifas declaradas de utilidad pública o benéfica, 20 o un 5%. Concursos y otros juegos suponen un 20%, las combinaciones aleatorias publicitarias o promocionales suponen un 10% y las comunidades autónomas respecto de las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por el impuesto con residencia fiscal en su territorio podrán incrementar estos tipos de gravamen hasta un máximo del 20%. El incremento se aplicará exclusivamente sobre la parte proporcional de la base imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales en el territorio de la comunidad autónoma que eleve los tipos. En las ciudades de Ceuta y Melilla, salvo en el supuesto de apuestas deportivas del Estado, al que se le aplica el mismo tipo del 22%, para las restantes modalidades los tipos de gravamen se reducen a la mitad. Finalmente, el impuesto se liquida mediante la presentación de la correspondiente autoliquidación trimestral del impuesto cuando se trate de actividades anuales o plurianuales, según el modelo 763 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En otro caso, el impuesto será objeto de liquidación por parte de la Administración Tributaria. Continuamos el tema con las tasas sobre juegos de suerte, envite o azar. Las tasas sobre el juego son tributos de naturaleza fundamentalmente impositiva, a pesar de que de su hecho imponible venga constituido por la autorización, organización o celebración de juegos de suerte, envite o azar. Resulta difícil determinar con carácter general cuál es el objeto de gravamen de este tributo, y más sin examinar su completa regulación. Tras esta tarea puede afirmarse que unas veces es el volumen de operaciones realizado por las empresas del sector como el bingo y otras su margen bruto de beneficios en los casinos
y otras su mera puesta a disposición de la potencial clientela en las máquinas tragaperras, no es de extrañar que la doctrina pueda sostener que bajo esta denominación se engloban tantos tributos como modalidades de juego de azar. Por esta razón, mal puede describirse con pocas palabras la naturaleza del impuesto. Unas modalidades pueden calificarse de directas, otras de indirectas y tienden a ser esencialmente periódicas, pero es una afirmación discutible en algunos casos. Quizás lo único indiscutible sea su carácter real y objetivo. Su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional, ello sin perjuicio de los regímenes especiales de Navarra y el País Vasco. En las restantes comunidades autónomas será preciso atender a la correspondiente normativa autonómica dictada en ejercicio de las competencias normativas cedidas por el Estado en materia de bases, tipos y cuotas fijas, devengo, exenciones y bonificaciones tributarias. En defecto de disposición autonómica se aplicará la estatal supletoriamente. Constituye el hecho imponible del tributo la autorización, celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar, salvo que estuvieran sujetas al impuesto sobre actividades de juego. Una interpretación integradora de la totalidad de la norma que contiene esta exacción nos permite afirmar que en realidad el elemento material del hecho imponible viene determinado por la celebración u organización del juego, sin perjuicio de que el fundamento de esta tesis pueda desarrollarse mucho más. Resulta determinante el hecho de que el pago del tributo no dependa tanto de la autorización administrativa del juego como de un hecho ajeno a la intervención administrativa, que es la celebración u organización del juego. Como impuesto real que es, será exigible cuando el juego se celebre en territorio español. A los efectos de atribuir el rendimiento del tributo al correspondiente territorio foral o autonómico, se estará naturalmente al lugar de celebración del juego. Finalmente, en cuanto al devengo y la liquidación del tributo, se aplicará en su caso la normativa propia de cada comunidad autónoma. El devengo se producirá con carácter general por la autorización y, en su defecto, organización o celebración del juego. En el caso de las máquinas de azar, la tasa es exigible por años naturales con devengo el día 1 de enero de cada año. Serán sujetos pasivos de la presente figura tributaria, a título de contribuyentes, los organizadores y las empresas cuyas actividades incluyan la celebración de juegos de suerte, envite o azar. La normativa nombra como responsables solidarios a los dueños y empresarios de los locales donde se celebren. En cuanto a la determinación de la cuota tributaria, con carácter general se aplicará sobre la base imponible el correspondiente tipo de gravamen, aunque también se establecen cuotas fijas para el caso de las máquinas de juego y la base imponible vendrá determinada por las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en los juegos en los que tengan lugar en los distintos locales, instalaciones o recintos donde se celebren los juegos de suerte, envite o azar o los ingresos brutos que los casinos obtengan procedentes del juego. El tipo será el autonómico si la comunidad autónoma ha legislado y en su defecto se aplicará el tipo estatal supletorio. El tipo de gravamen general fijado por el Estado es del 10%. Los juegos más importantes afectados por este esquema son el bingo y los boletos. Por lo que se refiere a los casinos de juego, se entenderá por ingresos brutos la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos procedentes del juego y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias. Sobre la base imponible se aplicará la tarifa autonómica o, en su defecto, la tarifa estatal. Finalmente, en los casos de máquinas o aparatos automáticos, se fija una cuota anual fija en función de la clasificación de las máquinas realizada por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar. Para máquinas tipo B o recreativas con premio, la cuota anual estatal asciende a 1.765,50 €. Cuando en este tipo de máquinas o aparatos automáticos puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas. En el caso de dos jugadores, la cuota general de 1.765,50 € se duplica hasta 3.531 €.
En el caso de 3 o más jugadores, la cuota general de 1.765,50 € se incrementará en un 50% por cada jugador adicional a partir del tercero. Para máquinas tipo C o de azar, la cuota anual asciende a 2.010,38 €. Para otras máquinas que permiten obtener premio, el Estado no ha fijado el tipo de gravamen. Los tipos y cuotas se redujeron considerablemente desde la entrada en vigor de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Desde entonces han permanecido invariados por las sucesivas leyes de presupuesto general del Estado. Las comunidades autónomas de régimen común se harán cargo por delegación del Estado en los términos previstos en la Ley 22/2009 de la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de este tributo, al tiempo que también podrán regular los aspectos de aplicación de los tributos tales como aprobación de los modelos de declaración. En los territorios forales, la exacción competirá a la Diputación Foral correspondiente. En otro caso, procederá la declaración ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y terminamos el tema con la tasa sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias. Las figuras reguladas por los artículos de 36 a 41 del texto refundido de tasas fiscales gravan la celebración o organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, salvo que estuvieran sujetas al impuesto sobre actividades de juego. Su verdadera naturaleza, que es la tasa o impuesto, es controvertida, no produciéndose en torno a ella la unanimidad de opinión. En cualquier caso, aunque se entienda que sí responde a la naturaleza de tasa, obsérvese que se cedió a las comunidades autónomas cuando lo cedible eran impuestos y que hasta alguna región ha establecido recargos sobre ella. Estas tasas se exigen en todo el territorio nacional y su exacción corresponderá a la concreta comunidad autónoma cuando el ámbito territorial de participación no exceda del suyo propio y en otro caso al Estado cuando el ámbito territorial de participación sea estatal. En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, la tasa se devenga al concederse la autorización, en defecto de esta cuando se celebren. En las apuestas y en las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la tasa se devengará en el momento en que se inicie su celebración u organización. A partir de la entrada en vigor de la Ley 25/2009, no se exigirá la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales utilizada, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna, cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice. Se declaran exentas las apuestas y sorteos celebrados por el sector público, incluyendo la ONCE y la Cruz Roja. Asimismo, se mencionan los sorteos de amortización y capitalización legalmente autorizados y las tómbolas diocesanas de caridad. Son sujetos pasivos de las tasas los organizadores de rifas y tómbolas y las empresas cuyas actividades incluyan la celebración de apuestas o desarrollen combinaciones aleatorias con fines publicitarios. En las apuestas serán responsables solidarios del pago de la tasa los dueños o empresarios de los locales donde se celebren. La determinación de la cuota tributaria se realiza con parámetros diferentes en función de las distintas modalidades sometidas a gravamen. En general se calcula aplicando el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible. En defecto de disposición autonómica, en rifas y tómbolas la base imponible se define por el importe total de los boletos, billetes o medios de participación ofrecidos, o en defecto de soportes físicos del importe total de los ingresos obtenidos, y se prevé la práctica de una liquidación provisional a cuenta en el caso de que no pudiera conocerse con carácter previo los ingresos a obtener. El tipo general fijado por el Estado asciende al 15%, no obstante las declaradas de utilidad pública o benéfica se gravarán al 5%. En ciertos casos se ofrece como cuota alternativa una cantidad a tanto alzado por día de duración.
Las rifas benéficas de carácter tradicional que han venido disfrutando de un régimen fiscal más favorable tributarán al tipo de 1,5% sobre el importe de billetes distribuidos. Por su parte, en las apuestas, también salvo disposición autonómica, la cuota se determina aplicando el tipo estatal del 10% a una base integrada por el importe total de los billetes o boletos vendidos. El tipo estatal se reduce al 3% sobre el importe total de los billetes o boletos vendidos en canódromos, carreras de caballos y frontones. Respecto de estas últimas, frontones, existe una modalidad especial que tributa al tipo del 1,5%. Finalmente, en las combinaciones aleatorias, la cuota se determina aplicando un tipo estatal del 10% sobre una base integrada por el valor de los premios ofrecidos. Finalmente, el pago de las tasas se realizará en efectivo o mediante efectos timbrados en forma y tiempo que se determine reglamentariamente. En cuanto a la forma de presentación, dado el reparto de competencias, estará a lo dispuesto por la respectiva comunidad autónoma, salvo en el caso de las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, por las que los sujetos pasivos habrán de presentar autoliquidación de la tasa dentro de los 30 días siguientes al devengo con arreglo al modelo que apruebe la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se presentará ante el órgano de la agencia tributaria que corresponda al lugar de celebración u organización de la actividad. Se trata del modelo 685 para apuestas y combinaciones aleatorias, el cual también será utilizado en los casos en que la exacción corresponda al Estado, lo que ocurrirá cuando el juego rebase el ámbito territorial de una comunidad autónoma.